Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 23 de noviembre del 2022 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año con la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Según el relato cronológico que estamos siguiendo del libro de los Hechos, Pablo visita la región de Macedonia, donde estaría ubicada la iglesia de Tesalonicenses, y de una manera muy particular, Pablo tenía en su viaje otro destino, pero él tuvo eh, una visión donde se le aparece un varón y dice literalmente dice Hechos 16, que atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie pidiéndole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Es muy particular el establecimiento de la obra en Tesalónica, porque si bien eh, eh, creemos que el apóstol Pablo y cada uno de estos servidores del Señor fueron dirigidos por el Espíritu Santo, no podemos negar que en ese anhelo de hacer la voluntad del Señor, pues nosotros vamos planeando. Esto es como un ir descubriendo día a día la voluntad del Señor. No tenemos toda la película completamente clara. No es tan fácil como a veces se ve o se puede leer en la escritura. Es algo que se va construyendo cada día y los sentidos se van agudizando para poder percibir cabalmente el propósito del Señor. Pero en ese camino de hacer la voluntad del Señor, pues pasan momentos y cosas tan contundentes y claras como esta visión que tuvo Pablo de redirigir su camino específicamente en un momento claro, puntual y a un lugar puntual. Y de esta manera, Pablo entonces se dirige hacia Macedonia, donde estaría ubicada Tesalónica, para establecer allí la iglesia. Luego Pablo de allí va a pasar a Filipos, que lo veíamos en la narración de ayer. Em, Luego pasa a Atenas, a Corinto. Bueno, se cree que esta carta es escrita desde Corinto, o sea, no mucho tiempo después de haber sido establecida la iglesia en Tesalónica, Pablo escribe estas dos cartas. Esto demuestra también la cercanía que el apóstol y el vínculo tan fuerte que se generó entre el apóstol. Acuérdense que Pablo estaba con Silas y Timoteo, porque se habían separado de Bernabé y de Juan Marcos. Y, y en esta carta o en estas dos cartas que tienen un lapso de tiempo muy corto, ¿sí? Parece que las dos fueron escritas igual desde Corinto, aproximadamente en el año 50, el 52. Seguramente son las segundas cartas que escribe después de Gálatas. Pablo tiene un lenguaje muy cercano, muy afectivo. Es un poco diferente al lenguaje que usa con la iglesia de los Gálatas, donde a ellos les exhorta, les habla de una manera mucho más vehemente. En cambio, el mensaje hacia Tesalónica es más consolador, es más, hay que corregir algunas cosas, había algunos peligros en medio de la iglesia, pero es un lenguaje mucho más cercano, conmovedor. La iglesia de Tesalónica, reconocido por el mismo Pablo, es una iglesia generosa, a pesar de que no tenían muchos recursos, a pesar de que parece que tenían unas condiciones económicas un poco difíciles. Era una iglesia generosa, era una iglesia que participaba
de la obra del Señor. A diferencia, que eso lo deja ver el mismo Pablo claramente, a la iglesia de Corinto, que era una iglesia un poco más próspera, o sea, su entorno, la ciudad, tenía mejores beneficios, pero los corintios eran un poco más apretados de su corazón, un poquito más calculadores, un poco más egoístas. Mm, Pablo entonces entiende, conoce algunas situaciones que se están presentando en la iglesia tesalónica, alguna expectativa escatológica. Recordemos que la expresión de escatología hace referencia a los acontecimientos de los últimos tiempos. Y había tal expectativa de los últimos tiempos que dentro de los errores que ellos cometen es que algunos querían dejar de trabajar pensando en que el Señor llegaría demasiado pronto. Así que vamos a ver una carta o unas cartas en un lenguaje muy cercano, en un lenguaje muy afectivo, muy pastoral. Esta, aunque sea una carta a una comunidad, es una carta con un sentido muy pastoral, muy cercano. Da instrucciones acerca de la iglesia, da unos parámetros también acerca de la iglesia, el orden de la iglesia, como de algunas condiciones que debe haber dentro de la iglesia. Además, va a hablar tanto del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Maneja una teología profunda, sencilla pero profunda. Claramente habla de la acción del Espíritu Santo como persona. Habla de la salvación, sin duda alguna, centrada particularmente en la persona de Jesucristo. Bueno, es una o unas cartas con un sentido muy profundo. Y solo empecemos en cómo Pablo se dirige a ellos y cómo les reconoce sus virtudes, unas virtudes que han desarrollado desde el momento en que ellos han abierto la puerta al Evangelio. Dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Si ustedes notan, es un lenguaje y se va a notar muy diferente a Gálatas, es un lenguaje muy diferente a Corintios, es un lenguaje más bien cercano a lo que vemos en Tito o en Timoteo. Una, un aire de gratitud, eh, de cariño, de afecto hacia ellos. Era una iglesia especial, sin duda alguna, era una iglesia especial de los afectos de Pablo. Era una iglesia que aceptaba el apostolado de Pablo, que pues, todo indica que amaba a Pablo, que participaba de la obra que el Señor hacía a través de Pablo. Y miren lo que él les va a expresar tan particular. Dice, estoy dando gracias, doy gracias siempre cuando hago memoria de todos vosotros. Pero hay tres cosas que Pablo va a hacer memoria de los tesalonicenses. Y dice el versículo 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y delante de nuestro Padre, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y voy a partir desde el versículo 4 para mirar el versículo 3. Pablo particularmente está en el libro de los Hechos. Experimentó que la iglesia tesalónica era una iglesia elegida, porque él teniendo un camino, un plan, que era el mismo plan de salvación, el mismo plan de evangelización, el mismo plan de apostolado, de ir sembrando iglesias, tuvo una dirección y una experiencia, tuvo que haber sido una experiencia sobrenatural, particular, especial, donde en una visión es dirigido hacia Macedonia, y donde un varón dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo tuvo que haber experimentado, pues para que haya quedado registrado en el libro de los Hechos, tuvo que haber tenido una experiencia muy singular con esta visión y como lo aclara en el mismo libro de los Hechos, el Espíritu Santo nos impidió ir allí, pero el Espíritu Santo nos dirigió a Macedonia, donde va a estar Tesalónica.
Y Pablo sabe a ciencia cierta, y por eso lo dice, que ustedes han sido elegidos, han sido, y les dice incluso, amados hermanos que habéis sido elegidos. Pedro también cuando escribe a la Iglesia Universal dice, elegidos según la presencia del Señor antes del conocimiento de todas las cosas. Pedro también reconoce esa soberana gracia del Señor para tomarnos en cuenta, para darnos esa medida de fe y poder haber reconocido a nuestro Señor como Salvador, haberlo aceptado como Salvador. Pero además de reconocer de que esta iglesia es elegida por el Espíritu Santo, de que esta iglesia estaba en el plan, en el conocimiento de Dios. Tal vez inicialmente no estaba en el plan de Pablo, de hecho no estaba en el derrotero de Pablo, pero sí estaba en el plan del Señor. Y él sabe ante todo que esa marca especial que tiene esta iglesia es la elección soberana del Señor hacia ellos. Pero dice el versículo 3 que tres cosas Pablo no deja de agradecer y de reconocer en esta iglesia. Uno, dice la obra de vuestra fe. Dos, el trabajo de vuestro amor. Y tres, la esperanza, la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y, y me llama mucho la atención eh, la diferencia entre la obra de vuestra fe y el trabajo de vuestro amor. La fe que se define en el Nuevo Testamento es la palabra griega pistis. Y esta palabra griega tiene una definición que es muy particular porque habla de una persuasión, ojo, y así se define claramente, no es una simple convicción mía o una sugestión mía, no es un querer mío ni deseo, sino más bien una persuasión interna que es sembrada por el Señor, porque ya lo hemos visto anteriormente, que la fe es un don del Señor para que nadie se gloríe, que la medida de la fe la concede el Señor porque Él es el autor y el consumador de la fe. Él es el origen y el que completa la fe. Él es el autor porque obedece según lo que el Padre le indica, pero es es el autor porque pues Él es el dador del don, el creador, digámoslo así, de la fe, pero también es el consumador porque en la obediencia de nuestro Señor Jesucristo y de haber ido a la cruz, de hecho Él dice, todo ha sido consumado, y entre las cosas que han sido consumadas es la plena fe que luego Él nos va a conceder por el don de su Espíritu. La fe es un don de Dios para que nadie se gloríe. Y aquí Pablo está diciendo, reconozco la obra de aquella persuasión interna que puso el Señor. Y me llamó mucho la atención porque la palabra obra, que proviene del griego ergón, se define como un acto que concretiza algún deseo interno, es como una intención. Y me ponía yo a meditar, mirando ahora la diferencia entre la obra de la fe y el trabajo del amor. Y es que la obra de la fe como tal es la obra del Señor en nosotros, ¿sí? Eh, como es una convicción, es una persuasión que el mismo Señor ha sembrado en nuestro corazón, podríamos decir que la obra de la fe no necesariamente implica un esfuerzo personal. La obra de la fe es la certeza y la convicción de que el Señor hará conforme a su palabra, ¿sí? Y eso reconoce Pablo en los tesalonicenses. Yo reconozco, les dice así, yo no dejo de darle gracias al Señor porque ustedes hacen evidente la persuasión a través de sus obras, pero no unas obras que implican su propio esfuerzo, sino la consecuencia de el accionar del Espíritu del Señor en ustedes y a través de ustedes. Yo reconozco, por eso las obras de fe son obras que no necesariamente hacen notorio un esfuerzo personal, ¿sí? Porque las obras de la fe es la manifestación plena de la palabra dicha por el Señor en el creyente.
Cuando el creyente está persuadido, cuando el creyente está convencido, cuando el creyente tiene la certeza, esa obra no implica un mayor esfuerzo, porque esa obra simplemente es el fluir de la palabra del Señor. Pero cuando habla del trabajo de vuestro amor, es diferente, porque aquí usa otra palabra que es kopos, que tiene una raíz que es copto, y esa raíz copto implica algo así como golpear, incluso hay unas expresiones como puñetazo, y en la implicación de esta palabra se traduce como una fatiga profunda, como un cansancio externo, como un trabajo duro que implica esfuerzo. No sé, yo voy a tratar de poder comunicar lo que yo puedo entender y comprender. Cuando obra en mí la fe, está obrando toda la plenitud del Señor en mí y a través de mí. Así que no me implica, cuando yo tengo fe, ¿sí? Cuando yo estoy persuadido por el Espíritu Santo, yo sé que todo lo que está ocurriendo y haciendo es Él a través de mí. Como no es mi esfuerzo, como no es mi lucha, porque lo que está en juego es su palabra, y si Él dijo, hace. ¿Sí? David decía cuando estaba eh, eh, consagrando toda la ofrenda para el templo, decía algo así como, lo que has dicho con tu boca, lo has hecho con tu mano. Es una expresión que también la vemos en Salomón. Lo que tú has dicho con tu boca, lo has hecho con tu mano. Eso es lo que genera la obra de la fe. Tú haces conforme a tu palabra, pero el trabajo del amor sí es mi esfuerzo, sí es mi trabajo duro, sí es mi cansancio externo, sí es mi fatiga profunda. Porque la fe es una persuasión que proviene del Espíritu del Señor en mí. Pero el amor es la reacción al don divino sembrado en mi corazón. De alguna manera, cuando yo recibo el amor del Señor, cuando yo soy persuadido por fe que proviene del amor del Señor, el amor me implica, ¿sí? No voy a decir me demanda, más bien me implica fatiga extrema, fatiga profunda, cansancio externo, trabajo duro. Y Pablo les está diciendo eso. Miren, yo reconozco que el Señor ha obrado en su interior. Él los ha persuadido. Y yo reconozco que el Señor los ha persuadido porque ustedes obran de acuerdo a esa persuasión. Porque de acuerdo a ese don que el Señor sembró en sus corazones, yo reconozco sus obras. ¿Cómo reconozco las obras de la fe? Es que las obras de la fe fluyen, ¿sí? Fluyen, porque es la palabra activa y viva del Señor a través de nosotros. Fluye. La obra de la fe fluye. En la obra de la fe ni siquiera podemos hablar de fatiga extrema, de cansancio profundo, de trabajo duro. No, fluye, simplemente fluye, porque yo tengo la certeza, la convicción y la confianza plena en que si el Señor lo dijo, lo hará. Pero ojo, la reacción a esa persuasión interna es el trabajo de mi amor. Así que a mí me implica trabajar duro por amor, fatigarme profundamente por amor y cansarme externamente por amor. Y es lo que vemos en el mismo apóstol Pablo, en sus digamos, en en su diario vivir, en sus ir y venir, y Pablo va a describirlo, creo que es cuando escribe a los corintios, cuando habla de las fatigas, de las persecuciones, que fue apedreado, que fue flagelado, que pasó hambre, que pasó insomnio, que tuvo cansancio extremo. Y vemos en estas acciones el amor que el Señor sembró en Pablo a través de la semilla de la fe. Y en ese arduo trabajo está la convicción de lo que el Señor sembró en mí. Pero por último le reconoce la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y esa constancia no es otra cosa sino la permanencia y la resistencia para mantenerme firme en mi corazón en la manifestación plena del Señor Jesús. La esperanza
se puede definir como darle la bienvenida desde el corazón a lo que el Señor tiene para mí. Es una expectativa de algo seguro y bueno. Y cuando yo tengo esa esperanza, dice que sea permanente y resistente en la esperanza. Es una cosa impresionante lo que Pablo le reconoce a los tesalonicenses. Uno, yo reconozco que ustedes han recibido un don del cielo, que es esa persuasión interna para convencerse de su palabra. Y que cuando usted está convencido de su palabra, como dice aquella canción, dice, eres mi Dios y tú harás mucho más de lo que yo pueda imaginar. Yo estoy persuadido de que lo que tú dijiste lo haces y yo simplemente obedezco cada obra que venga de tu palabra. Esa es la obra de la fe. Pero esa fe en mi corazón me apasiona y hace que mi corazón palpite y que recobre fuerzas. Es que muy tenaz porque el trabajo de mi amor, ¿saben qué me manda? A pesar del cansancio, del poco sueño, del agotamiento, de tantas situaciones que se me pueden presentar, yo me mantengo en la obra que el Señor ha determinado para mí. Yo reacciono a la medida de fe con un trabajo de amor. Yo reacciono a esa persuasión interna trabajando duro por amor a su nombre y trabajando duro por amor a mi prójimo. Pero también permanezco, insisto y persisto en mantenerme firme en la expectativa de lo que el Señor hará cada día en mí. Es como si manejáramos, y yo trato de entenderlo como los tres tiempos que nosotros definimos como pasado, presente y futuro en la dinámica del Señor. De alguna manera, la obra de vuestra fe o la fe es ese inicio, esa palabra inicial que nos lleva a nosotros a emprender. Pero el amor, el trabajo del amor es el constante presente, ¿sí? O sea que en la medida en que yo estoy actuando en el amor del Señor, estoy manteniendo vivo también esa palabra sembrada en mi mente, en mi corazón. Pero cuando miro hacia adelante, veo con esperanza que ese trabajo arduo de mi amor no será en vano, sino que el Señor se manifestará, sino que el Señor será agradado por ese olor fragante de mi disposición y mi determinación para agradarle a Él. Eso reconoce Pablo de esta sencilla y humilde iglesia. Eso reconoce Pablo de estos que no eran una iglesia completamente estructurada ni muy antigua, era una iglesia en términos generales recién establecida y fundada, pero reconoce cabalmente que se han esforzado, que han luchado, que han permanecido y que han entendido la esencia de la palabra del Señor. La carta va a seguir hablándoles del amor, de la manera como Pablo experimenta ese amor por ellos. Y luego, en el capítulo 4, muy importante, habla de la vida que agrada al Señor. Y les hace unas recomendaciones, también unas advertencias. Y en el capítulo 4 mismo les habla acerca de la venida del Señor, como dándoles claridad a algunas inquietudes y preocupaciones que estaba presentando la iglesia sobre la venida del Señor, lo que les dije que algunos incluso habían dejado de trabajar. ¿Y cómo termina esta carta maravillosa? Con como se conoce en la Biblia, una salutación final, una despedida, y dice el capítulo 5 del 12 en adelante. Os rogamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, y aquí les va a dar también unas pautas frente a la relación con su prójimo. Dice, amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, sostengan a los débiles y sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal, antes sigan siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad del Señor para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examínenlo todo
y retengan lo bueno. Absténganse de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Espectacular. ¿Sí? Y en esta despedida les da como unas instrucciones que no se les pueden pasar, como unas claves para que nos mantengamos firmes, para que nos mantengamos constantes en la esperanza, para que trabajemos conforme al amor que reacciona a la medida de fe que el Señor implanta en cada uno de nosotros. Démosle gracias al Señor por este día, dispongamos nuestro corazón y allí donde está, cierre sus ojos, digámosle al Señor que agradecemos su buena palabra, su palabra saludable. Y cómo sabemos que la palabra del Señor es saludable, en el efecto que genera en cada uno de nosotros. La palabra del Señor, según el libro de los Hechos, debe generar en nosotros arrepentimiento, que nuestra mente vuelva a Él. Pero cuando su palabra y su enseñanza nos pueda generar resentimiento, confrontación, pues es necesario tener la humildad para poder también retornar a su camino y a su verdad. Hoy te agradezco por darnos vida. Agradezcale al Señor si se ha levantado. Tal vez se acostó indispuesto, incluso inquieto, molesto, preocupado, cansado. Pero hoy es un nuevo día, Señor. Has dado vida y si hay vida está la esperanza en ti. Te agradezco, Señor, esta oportunidad que me das de poder empezar de nuevo. Hoy empiezo de nuevo de tu mano. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de tus hijos, que nos des tu fuerza, que nos des tu vigor pronto a nuestra alma, Señor, y que quisiéramos nosotros que tú reconocieras lo que Pablo a sus discípulos, que en nosotros obre la medida de fe que tú nos has dado. Te pido que agudices nuestros oídos para que nuestra confianza en tu palabra se fortalezca y que descansemos en que conforme tú has dicho, harás. Pero también permítenos reaccionar adecuadamente a esa semilla que siembras en nosotros y no ponerle límites a nuestro trabajo de amor. Y que definitivamente, Señor, cuando se ama, se esfuerza y el amor nos hace ir más allá de nuestras propias capacidades. Y ayúdanos a mantenernos constantes en la esperanza de que tú te manifestarás a plenitud en nuestras vidas. Padre, yo te pido entonces que tu mano se pose sobre nosotros. Déjanos ver tu poder perfeccionarse en nuestra debilidad. Déjanos ver tu gracia y tu gloria. Hoy abre los cielos y déjanos ver tu santa gloria. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.